Bienvenidos, bienvenidos a su proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndoles por su sintonía y pidiéndoles que si consideran que vale la pena lo que se abarca, lo que se presenta en estos temas, programas, pues que nos recomiende para que aparezcan en su muro de Facebook y YouTube bajo Estados Unidos, México, Mundo. Creemos en la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo mejor, con bienestar para todos y para conectar el pasado con el presente y entenderlo mejor y podernos plantear un proyecto nuevo para un mundo nuevo. Obviamente, si alcanzamos un consenso, una unidad de millones y millones de personas en torno a una visión, a un proyecto, podríamos entonces realizar esta utopía. Muchas gracias de nuevo hoy y para ello, para conectar el pasado con el presente, nos hemos dado la tarea de estudiar 2500 años de historia mundial y la historia de México y nos encontramos en el siglo 20 con la Guerra Fría. Estamos llegando a lo impensable, ¿no? A la caída de la Unión Soviética, como dice Diana Uribe, a quien le damos muchísimas gracias y todo el crédito por los materiales que aquí abarcamos. Nadie pensaba que tan repentinamente caería la Unión Soviética. Obviamente están en el contexto de la Guerra Fría y al final del día lo económico se impone a todo lo demás. Ya no pueden seguir financiando semejante proyecto de guerra y finalmente en lo económico se empieza, como uno de los factores fundamentales, empieza la caída. Pues bien, les hemos preparado este tema hoy, de nuevo agradeciéndoles por su sintonía y vamos entonces a entrar en materia, y esto es lo que les hemos entonces preparado para el día de hoy. Primeramente viendo lo que es el bosquejo de este tema, de este tan importante tema, se llama la Revolución de Terciopelo. Vamos a ver las experiencias de Hungría, Polonia, Alemania también y Checoslovaquia. Vamos a ver que los checos cuestionan la dicotomía capitalismo-socialismo. Ellos son los que empiezan a cuestionarla y hacen la revolución de terciopelo. El socialismo con rostro humano. Se introduce un concepto aquí por estos actores que ya no están de acuerdo con esa dicotomía de capitalismo-socialismo. Van a introducir un concepto de socialismo con rostro humano. Vamos a ver el alto precio que paga Hungría, Polonia, Alemania y Checoslovaquia y cómo se empieza entonces a desboronar la Unión Soviética. Las experiencias entonces de Hungría, Polonia, Alemania y Checoslovaquia. Hoy vamos a ver la revolución de terciopelo, lo que pasaría después con la antigua primavera de Praga. Ya vimos lo increíble, cómo se había derrumbado ante nuestros ojos el muro de Berlín, cómo los acontecimientos habían tomado un rumbo imparable y en un momento dado había terminado con la Guerra Fría. Empezando con Hungría, una vez que la Unión Soviética hubiera declarado el fin de la guerra armamentista y hubiera declarado que los pueblos de Europa del Este tenían derecho a asumir en sus manos su destino, los húngaros lo intentaron. Y cuando los húngaros triunfaron y pronto pudieron resolver sus problemas históricos, los alemanes se fueron para Hungría. De Hungría pasaron a la otra Alemania y en un ritmo tal que, como habíamos visto, fue incontenible hasta llegar a la caída del muro de Berlín. Las alambradas que separaban a Austria de Hungría también habían caído. Polonia, que fue la que había empezado todo el proceso en 1981 con el Sindicato de Solidaridad y con la presencia del Papa eslavo, del Papa polaco Carlos Wojtyla en tierra polaca, con su sola presencia había generado toda la oposición dentro de las iglesias católicas que se convirtieron, digamos, en lugares clandestinos donde se cocinó el fin del comunismo en Polonia. Los polacos, a la voz de lo que estaba pasando, primero fueron reprimidos brutalmente en 1981 en tiempos de Jaruzelski, pero cuando empieza la era de las reformas, cuando empieza todo esta oleada, inmediatamente los polacos retoman las banderas, vuelven de nuevo a la lucha, a las movilizaciones, a las calles, habiendo sido ilegalizada después de 15 meses de haber podido desplegar una nueva posibilidad para Polonia y ahora de nuevo podían salir a las calles, podían protestar y llamaron a elecciones y decían que los polacos eran como una isla herética en medio de todo el bloque soviético. Tuvieron elecciones y perdió el Partido Comunista, sube Solidaridad y en ese momento por primera vez algo les sale bien a los polacos. Ante de todo les había salido catastrófico. Los polacos que habían sido repartidos durante el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, que habían sido invadidos, motivo por el cual empezó la Segunda Guerra Mundial, que habían sido entregados en las conferencias de Yalta y Potsdam a Stalin, que habían sido también masacrados en 1981 cuando Gomulka intentó las reformas, que habían creado lo de Solidaridad y luego otra vez el contragolpe que les había hecho Jaruzelski. Esta vez sonó el tiempo para Polonia, esta vez en lo que llamaremos la Revolución de Terciopelo. Polonia va a ser capaz de decidir su propio destino. Polonia duró 150 años disuelto como Estado nacional en tiempos de Catalina la Grande, cuando entre Austria, Prusia y Rusia se la repartieron.
Después de la Primera Guerra Mundial, los polacos existieron como país, pero fue breve su destino porque se la repartieron en 1938 en el Pacto de No Agresión entre Stalin y Hitler, y de ahí en adelante hasta estos días de 1989, los polacos han estado en manos de alguien, primero de los nazis y luego de los soviéticos, de tal manera que ellos no van a poder decidir nada sino hasta la revolución de terciopelo, la llamada revolución de los valores. Entonces, esta es la hora en que suenan las campanas y el momento de la historia para que Polonia tenga en sus propias manos su destino. O sea que Polonia viene a nacer como una nación libre en 1989. Se le fue el siglo XX entre repartición y traiciones, después de que el siglo XVIII y XIX se la había repartido entre tres imperios. Es una historia muy dura la de los polacos, pero les llegó el día y desarrollaron su proyecto y pudieron escoger qué era lo que querían. Era toda una novedad que a los polacos no los aplastaran. Era una novedad que aceptaran su hecho herético, como ellos mismos lo decían, teniendo en cuenta que los polacos siempre se opusieron a la Unión Soviética, nunca quisieron formar parte del bloque soviético, pero no tuvieron alternativa. Hubo otros pueblos que de una u otra manera llegaron a creer mucho en el bloque soviético, pero los polacos nunca. Y por eso es que los polacos por donde va a empezar toda la revolución. Casi una década antes, 1981, unos años antes, y ahora ya no es sino montarse en el tren. Ya no hay que hacerlo arrancar como tocaba en 1981 y mirar a ver qué era lo que fuera a pasar a usted haciendo eso. El tren ya arrancó y usted se monta en el tren. ¿Dónde están los demás? Usted ya sabe para dónde va. Ya la cosa está lista y ensayada, solo que ahora por primera vez funciona y le sale bonito y tiene un final feliz, porque normalmente siempre que mencionamos a los polacos les sucedían cosas terribles. Entonces, es así que Polonia se vincula a la llamada revolución de terciopelo. Los checos cuestionan la dicotomía capitalismo-socialismo y hacen la revolución de terciopelo. Con todo lo importante que es lo que hemos narrado, lo importante que fue lo de Hungría, lo definitivo que es que es la caída del muro de Berlín, porque eso determina el fin de la Guerra Fría desde el punto de vista de enfrentamiento de este y oeste de Europa, y con todo lo importante para la decisión histórica de Polonia, que es lo que ellos puedan abordar este tren que está saliendo y lo puedan hacer desde sus propias entrañas, hay un proceso que es el que le va a dar a todo este capítulo apasionante de la historia su nombre. Nos referimos al proceso de Checoslovaquia, y por ellos es que se va a llamar la Revolución de Terciopelo. Los checos van a plantear cosas aquí muy de fondo y van a continuar un capítulo que habían empezado ya en 1968 y que hay que entender esencialmente porque eso era lo que Gorbachev tenía en la cabeza cuando empezó las reformas, lo que habían hecho los checos, solo que la historia no le salió como él pensaba, pero la idea que él tenía era lo que los checos habían planteado. En 1968 los checos hicieron un proceso de una importancia capital, porque aún en el futuro y en los análisis que se hagan de las alternativas históricas del siglo XX, el proceso checo y la reflexión que los checos hicieron en su tiempo, los checos eslovacos, que en ese momento eran un solo país, Checoslovaquia, ellos después se separaron y quedaron unos checos y otros eslovacos, pero en ese momento, en nuestro relato, son checo-eslovacos. Los mapas irán a cambiar dramáticamente en esos años, pero resulta que los checo-eslovacos habían sido anexados al bloque soviético, como todos los demás países de la cortina de hierro, con el sistema de partido único que reemplazaba a los partidos de gobierno y con la estructura central planificada que hemos visto a lo largo de los relatos. En su momento, los checos pensaron, bueno, supongamos que en un momento dado las condiciones históricas eran muy bravas, el enfrentamiento era muy directo en ese momento. Eran tiempos difíciles en 1948. Stalin pasó por encima de todas las repúblicas de Europa del Este y las convirtió en este bloque histórico del cual hemos venido hablando. Bien, para 1967, los checoslovacos han reflexionado. Hay que aclarar que los checoslovacos son un pueblo increíblemente culto, un pueblo de grandes escritores, de grandes músicos, son un pueblo de una trayectoria artística, teatral. Los del Teatro Negro de Praga son de una herencia cultural absolutamente impresionante en términos de dramaturgia, de literatura, de cultura. Son un pueblo increíblemente grande. Ellos reflexionan y su reflexión será indispensable para entender el curso de nuestros relatos. Reflexionan en 1967 y dicen, bueno, ya estamos grandecitos los checo-eslovacos. Ya han pasado algunos años desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial. En aquella época las cosas tocaron a la brava, está bien.
Toda esta situación de fuerza y de terror por la que porque hemos estado vinculados al bloque soviético, podrían decirse que a esta hora la podemos entender, que de aquí en adelante no la vamos a entender más, porque nosotros somos un pueblo de gente grande, porque estamos en capacidad de tomar una opción histórica distinta. Los checoslovacos, en ese momento, en 1967, son socialistas, profundamente socialistas, creen en el socialismo a pies juntillas como una alternativa histórica válida y solidaria para la humanidad. Solo que creen que no tienen por qué basarse en el terror, que no tiene por qué basarse en la coacción y en la coerción de la sociedad, porque no puede haber una ecuación entre la libertad de pensamiento, una dicotomía como se estaba planteando en ese momento. O sea, usted piensa y tiene la libertad total y completa, perdón, o sea, usted piensa y tiene la libertad total y completa de morirse de hambre, como pasa en el capitalismo. Usted puede decir lo que quiera, pero vaya y consiga empleo. O usted tiene todo solucionado, salud, vivienda, educación, todo, pero calladita la boca. La dicotomía este-oeste se había planteado en términos tales que el capitalismo ofrecía toda clase de libertades individuales y una permanente vigilancia de los derechos políticos de sus ciudadanos, pero su condición inherente de desigualdad generaba la miseria de muchos y la opulencia de pocos, y no había un grado, digamos, de no es que no lo haya ahora, no. Estamos hablando de esa época, no había algo que nivelara las cargas entre los necesitados y entre los opulentos en la sociedad. No había un sistema o algún mecanismo a través del cual se pudiera llegar a una redistribución del ingreso en términos más equitativos. Existían los estados benefactores y los estados benefactores habían hecho lo suyo en la medida de sus posibilidades, pero aquí ya se estaban empezando a desmontar, como estábamos viendo, debido a toda la revolución de los computadores, que dio un salto tecnológico que hacía que el Estado benefactor dejara de ser en ese momento una prioridad para la sociedad y la rentabilidad de los estados reemplazara a lo que era el bienestar de la comunidad. Eso todavía es así. Sigue la rentabilidad siendo un criterio. En ese momento los checos reflexionan y dicen, el grado, digamos, de darwinismo, por decirlo de alguna manera, de que sobrevive el más fuerte, lo cual sucede en el capitalismo, desfavorece muchísimo a todos aquellos que no tienen condiciones económicas para sobrevivir en él. Pero pueden pensar y decir lo que quieran. Mientras que nosotros, decían los checoslovacos, tenemos todas estas necesidades solucionadas. Hablamos de 1967. Y no tenemos que preocuparnos. Una vez que tenemos hijos, el Estado nos los va a educar, la comida está garantizada, no va a haber inflación, toda una cantidad de cosas están garantizadas, pero no podemos pensar ni decir en voz alta. No tenemos ninguna libertad. La dicotomía entre la libertad y el hambre frente a la opresión y la comida es una dicotomía falsa, porque resulta que Marx en ninguna parte del proyecto dijo que para que una revolución se hiciera todo el mundo tenía que callarse la boca. En ninguna parte dice que la condición del triunfo de la revolución es el terror y es el silencio y es la obediencia ciega. Alguna vez Elias Canetti decía que la manera como el socialismo se planteó en Europa del Este era un régimen que todo te lo daba, como una madre todopoderosa que todo te lo da, pero todo te lo pide igualmente. O sea, yo te doy todo lo que necesitas, pero tú me pagas con tu vida, me pagas con tu conciencia, me pagas con tu libertad, y eso es un precio muy alto para cualquier proyecto y para cualquier idea. Los checos pensaban, es que si nos remitimos a Marx, que se supone que es la inspiración política de todo lo que ocurre acá, en ninguna parte el tipo dice que una vez que triunfe la revolución, todo el mundo tiene que quedarse callado y todo el mundo tiene que acomedirse a lo que quiera que la revolución considere que eso es. Entonces, se ponen a pensar cómo lograr una integración de lo mejor de ambos sistemas, cómo lograr la cobertura y la equidad en términos sociales que el socialismo le estaba dando en ese momento a la sociedad, pero también cómo lograr la libertad y cómo lograr la capacidad crítica que les había sido aplastada por el régimen soviético. Se inventan una nueva teoría, un punto intermedio entre los dos sistemas. En las épocas de mayor confrontación, en las épocas álgidas, se inventan una manera de conciliar las ventajas de un sistema con las ventajas del otro. Se inventan un punto intermedio que ellos van a llamar socialismo con rostro humano. El socialismo con rostro humano consiste en desmontar los mecanismos de terror. Entonces la prensa ya no será un órgano de propaganda de un partido único, sino una manera de informar a la gente sobre lo que está pasando en su sociedad. Cumplirá una labor informativa y no propagandística, como cumplía la prensa dentro de los países socialistas. La policía servirá para bajar a los gatos de los árboles y entregar a los niños perdidos y orientar a las personas que se hayan equivocado de calle, y no un
mecanismo de control, perdón, y no un mecanismo de control social y de terror que está siguiendo cada uno de sus pasos y cada una de sus palabras para reportarlo a los aparatos de seguridad del partido, donde a usted lo llevan y lo desaparecen por pensar distinto. Vamos a darle a la policía un carácter cívico. Entonces, que bajen los gatitos de los árboles y que se pongan encantadores y divinos, que los queremos como servidores públicos y no como persecutores de la conciencia de la gente. Vamos a crear un socialismo desde la base. El socialismo que hemos recibido nos fue impuesto desde arriba. Es un socialismo de Estado por Stalin durante toda la época de la cortina de hierro. Ahora ya somos maduros. El experimento checo se basa en la madurez del pueblo. Checoslovaquia, que es capaz de reflexionar y llegar a una formulación de su propia historia, considera que ya son un pueblo lo suficientemente maduro para plantearse frente al socialismo, desde una opción propia, un socialismo que ellos llaman socialismo con rostro humano. Entonces, en un régimen de partido único, pues usted no tiene opción. Y como no hay políticos opositores, porque eso no lo permite el sistema como estaba diseñado, entonces aquellos que sean opositores van a ser los dramaturgos, van a ser los teatreros, van a ser los escritores, van a ser los intelectuales, que van a cumplir este papel de opositores al régimen y de conciencia y de pensamiento sobre el régimen. Estos van a ser en conjunto los que la historia conocerá como los hombres de la primavera. El proyecto va a ser dirigido por un hombre que se llama Alexander Dubček. El proyecto económico, que significa abrir las fronteras para poder entrar a comerciar con otros países sin que intervengan en sus asuntos internos, porque poder comerciar con otros países. Entonces la idea no era salirse del Pacto de Varsovia. Virgen Santísima, faltaba más. ¿No ve que cuando los húngaros lo intentaron eso les fue terrible? No, estamos dentro del Pacto de Varsovia, dentro del bloque soviético. O sea, no cuestionamos la geopolítica del asunto, porque eso es muy delicado. Y finalmente no es nuestro tema. Este es un problema checo, un problema entre checoslovacos que vamos a resolver nosotros y que no tenemos por qué andarle contando al mundo. Eso ni de chisme va. Esa es su revolución. La fracción que está pensando de esta manera va a llegar al poder en 1967, va a empezar un experimento que va a durar, digamos, un año. Ese experimento empieza a entregarle a los checoslovacos el socialismo, empieza a entregarle a los checoslovacos el socialismo, porque si el socialismo es del pueblo, que el pueblo sea el que lo haga. Entonces empezaron a salir brigadas voluntarias que trabajaban los fines de semana para poder arreglar sus calles que estaban deterioradas, para que su bellísima Praga se viera tan resplandeciente como siempre ha sido esa hermosa ciudad. Entonces ellos empezaron a arreglar su ciudad porque la querían ver bonita. Empezaron a crear comités de base. Esos comités empezaron a tomar en sus manos decisiones locales y comunitarias para nutrir el socialismo de un contenido propio que emanara de la misma entraña del pueblo checoslovaco y no de las órdenes dictadas desde Moscú. O sea, era un experimento autonómico, pero fundamentalmente socialista. El hecho de que este experimento es de socialistas, para la reforma del socialismo, para que funcione el sistema, es fundamental en nuestro entendimiento del problema, porque ese es el cuarto de hora. Más adelante, cuando esté en el momento de nuestro relato, ya no serán días de reforma, serán días de ruptura. Ya no va a ser nada que negociar. Lo que había que negociar y pensar era en 1967 y 68. Esa oportunidad se perdió. Y a la postre, quien más va a lamentar esa pérdida va a ser la misma Unión Soviética. Entonces, en ese momento ellos están en su experimento, felices de la vida. La gente que no está de acuerdo con el experimento de la primavera no es porque no les parezca que tengan toda la razón, no es porque no crean que es de sentido común lo que están planteando, sino porque temen terriblemente la respuesta de los soviéticos, habiendo visto las cosas que se han visto, y piensan que esto es una provocación que puede acarrear consecuencias terribles para Checoslovaquia, y que ir a ponerle el cascabel al gato de esa manera puede no ser sabio, porque las consecuencias de eso pueden ser mucho más graves que la felicidad misma del experimento. Digamos, la gente que se opone con ese criterio, no porque estén en desacuerdo, sino porque piensan que esto les puede ir hondo y se les puede ir mal. Eso es miedo, más no desacuerdo. Entonces, todo el mundo está montado en la primavera. Los checoslovacos tienen un espíritu además muy cívico. Son un pueblo capaz de grandes transformaciones políticas a partir de procesos de reflexión y de procesos de madurez. Son un pueblo de una entereza particular. Ellos están contentísimos en su primavera, felices pintando las calles, bonitos consejos obreros, chévere, eso está funcionando de lo más bonito.
no le han contado tampoco a nadie, no era como para hacer escándalo, pues bajo perfil, y no salirse uno del Pacto de Varsovia, nada que pueda alborotar el parche, pues porque eso sería muy terrible, ni calentar el parche, ni nada de eso, sobre todo porque con la cosa de los húngaros, muy reciente todavía en la memoria de los checoslovacos, mejor dejar las cosas así, bajita de punto de tono. Cuando llevan un año y están completamente contentos, en ese momento empieza lo que muchos temían inevitable. Las tropas del Pacto de Varsovia empiezan a movilizarse en dirección a Praga y eso es un oficial húngaro, óigase bien, húngaro, quien hace una llamada anónima a los checoslovacos y les dice que las tropas del Pacto de Varsovia van para allá. Y ellos saben que ahí ya no hay nada que hacer. Los tanques les pasan por encima sin que los checos pudieran hacer nada. Entonces, empiezan a liderar una resistencia poética, porque es la única que les queda. Empiezan a poner letreros, Moscú, 1200 kilómetros de Praga, empiezan a poner grafitis, Lenin despierta. Todos se han vuelto locos, empiezan a desviar todas las señales de tránsito para que la gente, para que los tanques no se puedan orientar una vez que entren en la ciudad y se ponen una cita en la plaza de San Bueneslao y en el momento en que suena el himno nacional de Checoslovaquia, ya todo habrá terminado, dice Alexander Dubček. Y se van todos para la plaza y cuando están todos reunidos y cuando suena el himno nacional, Jean Polak, un estudiante que estaba en ese momento en la plaza, se prende gasolina y se quema vivo, como una inmolación de dolor contra lo que está pasando en ese momento en Checoslovaquia. Es uno de los momentos más dramáticos del año 1968, que habíamos dicho la vez pasada, que era el otro año tan cargado de historia, así como 1989. Entonces, se quema y más adelante llevan flores a la tumba de Jean Polak. En la plaza se convierte en la manera de expresar el dolor de un pueblo que va a sufrir lo que los checoslovacos sufrirán. En ese momento entran los tanques, aplastan la primavera, inmediatamente empieza el mecanismo del terror, les empiezan a quitar los pasaportes a los que están saliendo, la gente que sale no puede volver a entrar y los que están dentro quedan encerrados, las tropas empiezan a rodearlos, los tanques empiezan a invadirlos, los tanques durarán ahí desde 1968 hasta 1989 van a estar los tanques soviéticos estacionados en Checoslovaquia, aplastando como una rueda de acero a una mariposa. El experimento de la primavera de Praga, sin saber si de alguna manera eso hubiera podido enseñarles algo, que después les acarrearía la total desintegración. Estos eran tiempos de Khrushchev, y Khrushchev era un tipo partidario de la política de distensión de distensión. Sin embargo, mandó los tanques para allá y se acabó la dicha, se acabó el experimento y a partir de ahí viene la represión. A partir de ese momento uno se tiene que exiliar, de ahí sale un tipo que después sería un gran cineasta y que sus películas todas son una utopía frustrada, un sueño roto, una canción herida en la mitad de su entonación. El tipo se llama Milos Forman y va a hacer películas como Atrapado sin salida, que es precisamente un canto a la libertad aplastada a través de este personaje del hospital psiquiátrico que va a protagonizar Jack Nicholson con una maestría de lo más impresionante. Más adelante hará Hair, que es otra expresión de lo mismo, porque George Burger, el soñador, va a terminar inmolado también en Vietnam. Son siempre sueños rotos los que Milos Forman nos va a contar en el cine, porque su propio sueño fue aplastado y él vivió eso. El que se queda para contarnos la dimensión de la tragedia es Milan Kundera. Y las novelas de Milan Kundera, la insoportable levedad del ser, la broma, todas son novelas que cuentan la tragedia de la primavera. La broma consiste en que después a los intelectuales los van a poner a lavar platos, van a disfuncionalizar a los artistas de su quehacer y los van a trasladar a otro campo donde su vida carezca de sentido para matar su alma. Los van a llevar a ejercer oficios para los que no están preparados y para que ellos no y que para ellos no tienen sentido y los van a privar del mundo de las letras y del mundo de la música, que era para lo que habían nacido. Como este pueblo es tan fuerte culturalmente, este tipo de castigo es particularmente venenoso y demoníaco. Van a quedar durante 25 años atrapados. Alexander Dubček durará 25 años en la cárcel. Los hombres de la primavera van a pagar muy duro su utopía y en ese momento la única oposición que hubo era poner flores en la tumba de Jean Polak porque todos los sueños habían muerto. Ahí no se pudieron hacer las reformas, pero es que ese era el cuarto de hora, era el tiempo y el lugar cuando se podía pensar en una reflexión sobre cómo remover
el modelo soviético, el esquema de terror que más adelante, cuando ya estemos en casa, es decir, en la Unión Soviética, se verá cuál era el soporte político ideológico del terror y cómo eso lo va a señalar George Orwell en 1984. Porque es la base de cómo se mantenían estos regímenes. Entonces, en ese momento los checos están aplastados. 25 años va a durar perdón. Entonces, en ese momento los checos están aplastados. 25 años va a durar una generación completamente amargada por el sueño de haber tocado con las manos en un momento la utopía y que se les vaya y que se les haga infinitamente lejana y que pasen 25 años soñando cómo alguna vez fueron libres, siquiera por algunos segundos, por unos instantes, y después ya no lo pueden ser. La tragedia de la primavera marcará la vida de esta generación y será la siguiente la que retome las banderas. Una generación después empiezan los movimientos foro cívico, empiezan a formarse como una organización y cuando empieza el experimento de todo lo que está pasando en la Europa Oriental y después de haber visto a los húngaros cuando está pasando lo de los alemanes que fueron en las embajadas checas, donde pidieron asilo para pasar al otro lado y todo eso, ellos se suman a lo que está pasando. La manera como se transmitió la información de un lado a otro en aquel entonces, evidentemente no pudo ser por los periódicos. No se les ocurriría a ustedes eso. Fue por parabólicas. Las señales de las parabólicas no podían ser controladas y de pronto usted empezaba a hacer los noticieros que en el país de al lado estaba pasando semejante cantidad de cosas y decían, bueno, ligerito, nos vamos a montar en este tren antes de que nos deje. Entonces los checos se van a montar ahí en ese tren. Esto quiere decir que van a empezar a salir a las calles con acordeones y van a empezar a salir a cantar y van a empezar a salir a hacer unas manifestaciones con llaves. Las llaves significa que el régimen se tiene que ir. Las llaves en Europa es una señal política para mostrar que un gobernante o un régimen ya tiene que abandonar el poder. Es como una llave para que usted se vaya. Entonces empiezan a sacar todas las llaves, todos van a sacar las llaves y empiezan a cantar y sacan los acordeones. Es tan cívico, es tan poético y es tan hermosa la manera como los checoslovacos se unen a lo que está pasando, que por esto, por el civismo y por la alegría con la que los checoslovacos inconvidan a las reformas, este proceso se conoce como la Revolución de Terciopelo, porque ellos por la suavidad, por el civismo, por el espíritu que enalteció estos movimientos históricos en ese momento, por los checoslovacos. Ellos están en ese instante en su historia. Entonces, empiezan con las llaves y cuando empiezan con las llaves, ahí hay que pensar una cosa muy seriamente. Después de lo que ha pasado en la plaza de Tiananmen y que el mundo haya visto con el horror con que contemplamos a los estudiantes ser baleados por el ejército, después de estos momentos tan dramáticos en la historia, y teniendo en cuenta que esto está bajo la coordenada histórica en la cual Gorbachev ha dicho que los pueblos de Europa del Este tienen derecho a determinar su propio destino, y con los ojos todavía empañados de asombro y ira y lágrimas de lo que pasó en Tiananmen, ya no le pueden echar nada a los checos, no les pueden echar los tanques, y con el antecedente histórico de lo que significó el haber aplastado el experimento, porque ese es un momento de la historia cuando los tanques entraron a Praga en 1968. Fue un momento en que los discursos más importantes de Occidente se van a pisotear en la práctica. Fue el momento en que Estados Unidos estaba pisoteando el discurso de la libertad en Vietnam, en que Francia había pisoteado el discurso de la igualdad, fraternidad y libertad en Argelia, y en que la Unión Soviética había pisoteado el discurso de socialismo en las calles de Praga. Después de lo fuerte que fue ese momento político, cuando le toque la hora a los checoslovacos, no hay más remedio que dejarlos seguir adelante, porque no se les puede decir ni negros tienen los ojos después de todas las cosas que han pasado y en el momento en que ellos están en su proceso de revolución. Entonces, salen a las calles, renuncia el gobierno socialista de partido único, que era el que tenía todo este régimen represado, sacan de la cárcel a Alexander Dubček y a todos los hombres de la primavera, se vuelven a reunir en la plaza de San Wenceslao, una multitud. Una generación después, los hombres que han salido y las mujeres que han salido de las cárceles con el alma destrozada 25 años después, o prisiones de 12 años, y los jóvenes que ahora están movilizándose con foro cívico, y todos aquellos que deseaban estos cambios, se reúnen. Alexander Dubček, que se para en el balcón donde se había dirigido a su pueblo 25 años antes y les dice: esta mañana Gorbachev ha dicho por la radio que la perestroika es el socialismo con rostro humano. Entonces los checoslovacos dijeron: ah, chévere, me parece muy bien. 25 años después se la vienen a pillar que por ahí era
y a nosotros nos dañaron la vida de una generación. Pero bueno, por lo menos lo reconocen. La perestroika es el socialismo con rostro humano y es este proceso político que los checoslovacos desarrollan en 1968, lo que tiene en la cabeza Gorbachov, quien está absolutamente convencido que si él lleva el socialismo a las reformas de la manera en que los checos lo intentaron y que si lleva la transparencia del glasnost, el socialismo se puede salvar como proyecto histórico. Los países de la Europa del Este seguirían vinculados por una gratitud a la Unión Soviética, gratitud que los soviéticos pensaban que los países socialistas les tenían, pero que en realidad esos países pensaban de otra manera por las condiciones de terror en que este bloque se conformó. Tenía una idea muy distinta en la cabeza. Él pensaba que los pueblos de Europa del Este iban a seguir afiliados de alguna manera a la Unión Soviética. Pensaba que el socialismo se podía reformar, pensaba que el experimento de la primavera de Praga podría ser trasladado a la Unión Soviética con todo lo que eso pudiera implicar y llevar a su país hacia una transición sin abandonar el modelo histórico. Gorbachov es un socialista, eso no se puede perder de vista nunca. Y él estaba pensando que esto mismo se puede trasladar al escenario soviético y funcionar teniendo en cuenta que a ellos no los aplastaría nadie porque pues ellos están en la tapa de la olla. Eso era lo que él pensaba, era la voz de Dussek, la que él tenía en la cabeza, eran los proyectos de Dussek los que tenía en su mente. La inspiración de la perestroika es el proceso checoslovaco y por eso es que salen de las cárceles, se pueden encontrar de nuevo en la plaza de Wenceslao, donde regocijado estaría en ese momento el espíritu de Jean Polak. Entre todos ellos, viendo que una generación después llegó el tiempo de los checoslovacos y entenderían que la historia tiene unos tiempos, que el tiempo de las reformas era ese, era el tiempo de Alexander Dusek. Y Gorbachov entenderá la diferencia entre los tiempos de la primavera y el tiempo en que él está haciendo las reformas de la perestroika con un costo altísimo para su propia vida y con un costo impredecible para la Unión Soviética misma, para la Unión Soviética misma como proyecto. Pero es muy importante entender este modelo político porque este era el esquema sobre el cual se hizo la idea de la perestroika y del glasnost, de la democratización y la transparencia y de la apertura económica. Entonces, los checos hacen lo suyo. Jean sube al poder y Václav, el dramaturgo, el teatrero, sube al poder. Una vez le preguntaban que él qué opinaba de la Unión Soviética y él decía una frase que nos puede dar como el estilito del ánimo de lo que estaba pasando. Más vale una Rusia enferma que una Unión Soviética saludable, decía él, en tiempos en que la Unión Soviética ya entraría en su proceso de desintegración. Hay muchos sentimientos ahí encontrados. Cuando a él le preguntaban si era socialista, decía, pues yo he sido socialista toda mi vida, pero el régimen abusó de tal manera de esa palabra que la vació de contenido y al final ya no sé qué soy. Checoslovaquia empieza su rumbo. Más adelante van a convertir de una manera muy amigable con los eslovacos que Checoslovaquia empieza su rumbo. Más adelante van a convenir de una manera muy amigable con los eslovacos que van a formar dos naciones, pero no hay problema. Poner unas rejitas y unas banderitas y unos ladrillitos en la mitad de los dos países y dicen, de ahora en adelante nosotros vamos a ser checos y ustedes van a ser eslovacos y nos seguimos saludando y seguimos tan amigos y ahí no hay ningún problema. Entonces, el modelo checo es fundamental para poder entender todo lo que está pasando aquí. Los checos logran hacer lo suyo, logran salir adelante y Havel va a entrar al poder. Alexander Dusek va a morir de una manera absurda. Un día lo coge un carro, después de todo lo que pasó 25 años en la cárcel, el viejito va por ahí caminando y un carro lo coge y lo mata de la manera más gratuita a uno de los hombres más grandes dentro de los modelos políticos del siglo XX. Aunque su perfil no haya sido el más notado, ni el más sonado, ni el más notorio, él es un hombre trascendental por todo lo que concibieron como proyecto político y en el futuro esto todavía deja una serie de interrogantes acerca de la viabilidad de lo que se estaba planteando como debate en ese momento, porque las sociedades actuales todavía no han resuelto el dilema que planteaban los checos entre libertad y comida. Ahora las cosas son diferentes, pero esto todavía pero esto todavía no está arreglado en la historia. Todavía no hay una respuesta para ese equilibrio que estaban proponiendo en su momento los checos. Las sociedades modernas no han encontrado un punto medio donde la libertad y la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de las poblaciones del planeta Tierra sean posibles simultáneamente, que era lo que querían los checos en una integración de los dos sistemas que habían desgarrado la historia del siglo XX en el enfrentamiento de este y oeste. Por eso, siempre la reflexión de ellos
cabe en la historia del pasado y del presente y del futuro. Este era el caso de los checoslovacos. ¿Por qué todo el tiempo hemos tenido una sensación de estar caminando sobre huevos? ¿Por qué todo el tiempo hemos tenido una sensación de miedo de que algo terrible va a pasar? Los checoslovacos en un momento dado también sentían que la cosa estaba tan tensa, decía Havel, que una bola de nieve podía generar una avalancha. Ellos sabían que el socialismo iba a caer, pero no sabían cómo ni de qué manera, y encontraron su manerita con acordeones y todo de sacar adelante su proyecto. Los húngaros hicieron otro tanto. Los alemanes lo lograron con ese pánico de pensar que en un momento dado les fueran a echar los tanques encima. Los polacos salieron adelante con su proyecto. Por siempre estamos pensando que algo malo puede pasar. Siempre estamos pensando que qué tal que esto no salga así de bonito. Todo lo que estamos pensando que puede pasar, este caminar sobre huevos, esa sensación de frágil equilibrio que en algún momento se puede romper hacia la tragedia, este miedo de que tanta alegría nos vaya a costar caro, sí pasó. Este terror de que algo saliera mal, salió mal en Rumanía. Los rumanos pagaron con sangre el intentar montarse en el tren de la historia. Fue allá donde los huevos se rompieron, donde el frágil equilibrio condujo a la tragedia. Fue allá donde lo suyo no fue de terciopelo. En la ciudad de Timisoara se reunió una multitud enardecida y empezó a gritarle a Ceausescu, el dirigente comunista de Rumania, que llevaba una eternidad en el poder y que se había opuesto a todas las reformas. Habíamos hablado cómo Gorbachev habló con él y no logró obtener nada, cómo él y Honecker eran los únicos dos que no tenían ninguna responsabilidad para entender el rumbo de los cambios, y estos que se creían dueños del país, Elena y Nicolae Ceausescu, ellos que creían que definitivamente el socialismo y Rumanía les pertenecían a la vez y que eran absolutamente renuentes a cualquier tipo de cambio, se enfrentan a una multitud que, congregada en las calles de Timisoara, empieza a gritarle: Drácula, tu tiempo terminó, Drácula, tu tiempo terminó, y empiezan a gritarle enardecidos que ya se vaya, que ya no lo quieren ahí, y en el momento en que le están gritando a Drácula que se vaya de Rumania, donde que a Transilvania, sí, donde que a Transilvania, sí, en ese momento les van a echar encima a los soldados y van a matar 73 personas en Timisoara. El asesinato de la gente de Timisoara va a hacer que la manifestación en Bucarest, en la capital, sea mucho más grande y empiecen a preguntar qué pasó en Timisoara, qué pasó en Timisoara. Y entonces, bueno, ¿quieren ver qué pasó en Timisoara? Bueno, pues lo mismo. Y arrancan a dispararles y digamos, hay un momento en que esto se va a poner terrible. Ceausescu hace una locución presidencial agradeciéndole a la población que haya salido a la calle y vitorearlo y apoyarlo en un acto de cinismo demencial del que después hablaremos en cuanto estemos contando las historias de Orwell, de cómo se manejaban mensajes completamente equívocos de una manera deliberada, como un cinismo oficial para mantener políticamente a la gente alineada. Este tipo les dice que qué maravilla que lo salgan a vitorear, cuando el pueblo en realidad lo estaba expulsando visceralmente, y está transmitiendo esa locución presidencial cuando de pronto las emisoras dejan de transmitir y ellos salen primero, salen en un helicóptero a 65 kilómetros apenas de Bucarest, después de haber toreado todo esto, los van a detener. La gente está toda en las calles, se necesita que todo el mundo salga a las calles, entre otras cosas, para que crean que estos tipos ya están detenidos. Los van a detener, inmediatamente los bajan del helicóptero a Elena y a Ceausescu, les hacen un juicio sumario y los prematan, porque después de que los matan, hacen una ejecución pública para el mundo. Pero los franceses se tomaron la minuciosa labor de desbaratar fotograma por fotograma del video que el mundo conoció, y se dieron cuenta que estos tipos ya estaban muertos antes, o sea, estaban prematados. Entonces los cogen y les pegan un tiro rápidamente, y luego sí los amarran y los ejecutan con ceremonia, como el resultado de un juicio sumario por genocidio contra el pueblo rumano. Y sus cadáveres, cayendo bajo las balas, van a recorrer el mundo entero en los noticieros con una imagen dantesca del fin de un tirano que su propio pueblo ha llevado a la muerte después de que había hecho horrores. Es que a esta gente la habían maltratado muchísimo. Los rumanos tuvieron jornadas de racionamiento de 6 y 7 horas porque tenían deudas económicas muy grandes.
cada uno de estos sistemas va a enfrentar problemas económicos muy duros, que es lo que va a llevar también a que todas estas revoluciones se hagan. Cuando eso pasaba, cuando toda Rumanía estaba en un racionamiento feroz de luz durante tantas horas en el día, Nicolae y Elena tenían un palacio de 1000 habitaciones que mantenían iluminado mientras todo el país estaba en racionamiento. Cuando muere Ceausescu y los periodistas llegan del mundo entero a Rumanía para entrar al palacio que ya en ese momento tenía las luces apagadas, los no se podían imaginar qué podría existir en semejante palacio que había sido un monumento a la soberbia y a la explotación de un pueblo que los había llevado precisamente a la muerte. Cuando había situaciones de extrema pobreza, Ceausescu les ponía unas paredes, unos muros para que no se viera la pobreza, porque sí que era muy mal visto. Después van a descubrir a unos niños en los orfanatos en las condiciones más degradantes y más terribles. Después van a ver los problemas ecológicos tan absolutamente aterradores. La ecología juega un papel importantísimo en la revolución de terciopelo porque el modelo de desarrollo soviético de los altos hornos y de la industria pesada es altamente contaminante y la ecología se consideraba en Europa del Este un discurso burgués. Entonces, por eso la ecología va a ser bravísima en un sitio que se llamaba Copsa Mica, donde la gente se bañaba 6 veces al día en Rumania y todos se mantenían tiznados de un hollín en el aire que tenía toda la población por la cantidad densa de humo que emanaba de las fábricas. El aspecto de la ecología va a ser fundamental. Entonces, se descubren todos los horrores que estaban pasando en Rumania y ahí un poco se rompe el encanto, porque el proceso romano fue sumamente violento y fue terrible porque además después las diferentes fracciones se agarraron entre sí. Hubo un vacío de poder. Rumania tendrá un camino muy duro para salir a ejercer las transformaciones, adaptarse a la nueva economía y hasta ahora que pelea el acceso a la Unión Europea. Largo camino correría Rumanía, un pueblo muy torturado también, que ha tenido muchos líos en la historia y que en ese momento estaba haciendo lo suyo. Pero a ellos sí les tocó la sangre. Aquí lo que temían sí pasó, con todo y todo lo lograron, pero fue muy duro. No eran acordeones de las calles checas, no eran alicates de las calles húngaras, no eran cinceles del muro de Berlín. Eran los tableteos de las ametralladoras los que tuvieron que pagar los rumanos por pedir lo que todos los demás pueblos estaban pidiendo, el derecho a la, autodeterminación de su historia. Así que de esta manera los acontecimientos nos van a llevar a las puertas mismas de la Unión Soviética. Y cuando toda la marea que ha empezado en Hungría llegue a las repúblicas bálticas, y cuando todos estos vientos del este empiecen a soplar en territorio soviético, y cuando las cosas lleguen a casa, los acontecimientos se harán totalmente incontrolables. La caja de Pandora se abrirá, sacará todas las miserias y todas las preocupaciones, los procesos históricos sobrepasará a Gorbachev, lo arrasarán y le pasarán por encima. Los pueblos bálticos empezarán un canto de independencia que llevará a la Unión Soviética a la desintegración. Los pueblos bálticos fueron anexados por fuerza en tiempos del Tercer Reich y ellos cobrarán lo suyo. En su momento dirían que tenían el mismo derecho a independizarse que los pueblos de Europa del Este, pero esto ya son repúblicas soviéticas. Cuando eso pase, los acontecimientos van a ser aún más sorpresivos y la segunda potencia del planeta y el pueblo que había liderado la historia del siglo XX caerá como un castillo de naipes frente a nuestros ojos, con una incredulidad que aún tiñe de asombro la sola mención de estos procesos históricos. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Muchísimas gracias por haber sintonizado el programa de hoy. Estoy seguro que estos programas, al igual que a mí, nos están ayudando a entender cómo es que hemos llegado al mundo del siglo XXI. Es impresionante e importantísimo entender lo que ha habido antes para entender el presente y sacar conclusiones y plantearnos un proyecto diferente. Muchísimas gracias. Será entonces hasta en el próximo programa. Pásenla muy bien.